Somos el equipo de Display Better, el cual es el proyecto que hicimos para IoT, y en este caso estamos haciendo para la clase de aplicaciones web 14.0. Nuestro proyecto consiste en una aplicación web que permite a nuestros usuarios registrarse y que este usuario pueda programar alarmas, llevar un control de sus alarmas, además de poder llevar registro, y que el usuario pueda llevar un control y un buen manejo de los medicamentos que en este caso ingiere el paciente, en el que se hace cargo, o incluso los medicamentos de consumo propio, para que estos puedan llevar un mejor control y un mejor manejo. El propósito de nuestro proyecto es hacer más fácil el consumo y la ingesta de medicamentos, así poder llevar un buen monitoreo y control de los mismos para evitar que estos no se puedan tomar en el horario indicado y puedan llegar a malpasarse, ya que según unos estudios realizados por compañeros del proyecto y investigaciones, el 80% de la población mexicana de personas de la tercera edad no consume sus medicamentos a la hora adecuada. Esto a la larga da afectaciones en su salud, ya que no llevan una constancia en la ingesta de sus medicamentos, y esto puede crearles secuelas de algunas otras enfermedades o de la misma enfermedad que padecen. Bueno, explicaremos un poco el proyecto. Empezaremos por el código. Nuestro código es una aplicación web en la cual estamos utilizando Node.js, que utiliza Express como framework. También utilizamos varios módulos como Cores, Connect Flash, Express Session y Passport. Además, incluimos código para ejecutar los scripts de Python. Todo esto para poder hacer una simulación, ya que no tenemos la Raspberry como tal aquí. Ese es otro código que también explicaré un poquito más adelante. Además de que podemos conectarnos a MongoDB. La aplicación tiene definidas las rutas principales en el archivo de MainRoutes, y utilizamos motores de plantilla CJS para renderizar las vistas. Estas son las que vamos a poder ver en nuestra aplicación para poder usarla y que la pueda usar el usuario a la hora de subirla a algún servidor. En este caso estamos utilizando el servidor en el puerto 3000 mediante la fusión de app-listen. Aquí tenemos todos los módulos exportados. Declaramos nuestro servidor, que en este caso está en el puerto 3000, en el cual estamos utilizando Express y Node.js. Aquí ponemos nuestra conexión a la base de datos y a nuestras rutas. Vamos a explicar la base de datos. En este caso tenemos una carpeta que se llama Models. En la carpeta Models tenemos todos nuestros esquemas que vamos a utilizar en nuestra base de datos, la cual es MongoDB. En nuestra base de datos tenemos declarado nuestro esquema, y aquí mandamos campos que vamos a utilizar en la creación de la base de datos. En este caso tenemos este esquema del dispensador, en el cual mandamos los campos del nombre, en el cual en nuestro esquema declaramos el nombre, la fecha, la hora y el servo que vamos a ocupar, además de un estado activo, un contador, y referenciamos el ID del usuario para que estas alarmas programadas puedan pertenecer a un mismo usuario y llevar un buen control de las alarmas que pertenecen a un usuario, para poder hacer en nuestra aplicación perfiles, por así decirlo. En este caso mandamos un nombre de tipo string, un date de tipo date, una hora de tipo string, el servo que queremos mover, en este caso va a ser el dispensador o el contenedor que tenemos, un estado active para poder hacer el borrado, la edición de nuestro usuario en la aplicación, y un contador que llevaría el registro de las veces que se ha girado el servomotor. Esta referencia al usuario hace referencia a este esquema de usuario que tenemos en nuestra aplicación. Al igual manda a crear un esquema en MongoDB, en el cual manda el usuario que necesita los campos de nombre, password, email y el estado active
que, como mencioné anteriormente, nos servirá para el borrado y la edición del mismo. Tenemos uno para el contador. En este solo mandamos la fecha y hora y la imagen para crear el esquema. En este caso hemos terminado de explicar lo de la base de datos. Vamos a explicar un poco de del passport que tenemos en nuestras rutas. En este caso vamos a explicar nuestras vistas. Las vistas que estamos utilizando van a ser las siguientes. Tenemos una vista para alarmas, en la cual vamos a mostrar todas nuestras alarmas que tenemos registradas, ya sean las que el usuario ha registrado por medio de un formulario que creamos aquí en panel 1, 2 y 3. Aquí tenemos nuestros estilos y tenemos nuestra barra de navegación que está en el header. En este caso tenemos un formulario el cual manda el nombre de la alarma, la fecha, la hora, el servomotor al que la queremos mover, que en este caso voy a mostrar cómo lo hicimos para que sea más sencillo para el usuario seleccionar un servomotor en el que anteriormente ha puesto una pastilla y un botón para guardar la alarma. Todo esto se va a guardar en nuestra base de datos en el esquema de dispensador. Aquí tenemos nuestro formulario que manda con un método POST todos los datos que el usuario va a registrar en el formulario. Todo esto se manda con las main routes. Aquí tenemos la ruta tipo POST que manda los datos a la base de datos. En este caso tenemos esta de alarms, la cual con un console log requerimos el rec body de los datos del esquema. Mandamos un rec body del campo active en tipo false para que la alarma que fue programada o que está siendo programada por el usuario vaya en tipo false, ya que cuando la Raspberry esté funcionando, tome todas las tipo false, las pase a active cuando ya han sido activadas, por así decirlo. En este caso mandamos la constante alarm del esquema de alarma, mandamos el de la ID del usuario, esto para que cuando esté validado el usuario por passport, valide el ID, lo registramos aquí y podamos mandar esta alarma, ya que si no estás iniciado sesión, como dice aquí, ensure authenticate. Si no tienes un usuario autenticado en nuestra aplicación, no vas a poder programar una alarma en el formulario, por así decirlo. Nos devuelve un console log de la alarma creada y nos redirige al home. En este caso, cacha un error. Si todo esto tuvo un error, no sé, por código o por internet o red, nos devuelve el error en el console log en la consola. Aquí en las rutas tenemos todas las rutas que van a renderizar a nuestras vistas, que son de tipo get. Tenemos las de tipo post, como son las de usuario, que en este caso registramos un usuario por medio del console log. Requerimos el rec body. Esto va a ser para mostrar en la consola los datos que estamos mandando. Mandamos un rec body.activeTrue. Esto nos servirá para el borrado lógico y para la adición del mismo. Así que mandamos un await user.save para guardar el usuario en la base de datos y nos renderizará a login para poder iniciar sesión y nos mandará en consola un usuario creado. Al igual tenemos un catch con un red.json que nos manda el error. ¿Cómo validamos esto? Bueno, utilizamos passport para validar el usuario registrado en nuestra base de datos, el cual requerimos el username de file. En este caso definimos la estrategia de autenticación local. En el username file nombre, el campo de entrada que sería el del usuario en el formulario, y el password file que es igual a password, que es el campo de entrada de la contraseña en el formulario. Así usamos async username password y mandamos la función none, const user await user find one, nombre username, if user password será igual al user password, que nos retornará un estado null en false, que el correo electrónico y contraseña son incorrectos si el usuario y la password han sido nulos. En este caso, después serializamos y deserializamos el usuario con passport.serialuser
para poder tener el ID del usuario que ha iniciado sesión, para después poder dejarlo navegar seguramente en nuestra aplicación en las vistas que requieren que el usuario haya iniciado sesión. Con esto ya podemos definir las rutas de inicio de sesión, como lo son login, que nos llevará al home, y si esta falló nos redirigirá al login, ya que el fail root true flash requiere un true de que el usuario ha sido iniciado o que está validado, por así decirlo, por el passport. Tenemos las rutas de tipo get que nos mandan nuestras vistas, como son el login, relog, nuestras colecciones de las constantes para poder usar los esquemas del modelo de las colecciones, para poder usar los métodos post y get que requiramos. Tenemos nuestras, ya mostré lo de alarma y usuario. También podemos editar alarmas y podemos editar los usuarios. Editamos las alarmas con un roots tipo get, que requerimos la ID. Como dije, todo va a funcionar si es que el usuario está registrado y ha sido validado en el login. Buscamos alarmas con el ID especificado en la base de datos. Se busca la alarma con un find ID. Si el ID corresponde a la del usuario, entonces nos va a mostrar esa alarma y la vamos a poder editar. Si no, nos revolverá un res status 404.send, que es algo casi igual al res render, y el cual nos pondrá alarma no encontrada. Y en este caso renderiza la vista de la edición de alarma a editará, que es una vista que tenemos en nuestra página, donde se nos muestra el esquema que hemos declarado anteriormente en las constantes. También tenemos un roots get editar usuario, que también hace lo mismo. Busca el ID, ya que encuentra el ID nos permite editarlo, lo muestra, y si no, nos dice que el usuario no ha sido encontrado. Tenemos las rutas post para editar la alarma, en la cual usamos la constante ID. Encontramos la ID con el alarm.findID update. Mandamos el nombre, la fecha, la hora, el servo, el email y el estado, y así guardamos la edición de la alarma. Esta es de tipo post. Al igual el usuario, se requiere el ID, encontramos el ID, mandamos el nombre, el password y el email que editamos, se guarda en la base de datos. Esto también se imprime en la consola y se nos muestra un usuario editado en la consola. Esto nos redirige al mostrar P, que se nos mostrará mismamente el usuario si se quiere editar o si se quiere borrar, y de igual manera si surgió un error en reto en código, nos manda un error el error al actualizar el user. También podemos borrar las alarmas o borrar el usuario, que esto se puede borrar un ID, se busca el ID y se remueve y se nos dirige a la vista de alarma, y si no, cacha un error, al igual que el usuario, se busca el ID con la constante, se redirige al login si ha sido correcto, y si no, se muestra un error con el catch que hemos programado. Entonces aquí tenemos todas nuestras vistas para las páginas que tenemos en nuestra aplicación, y tenemos el módulo export routes, que son las rutas que se exportan en nuestro código para el funcionamiento de nuestra aplicación. Usamos templates para el encabezado y el footer. En este caso usamos Bootstrap para hacer más fácil toda nuestra aplicación y ahorrar tiempo en el diseño de las tablas para mostrar los datos del usuario, sus alarmas, y también para la barra de navegación, que está hecha con Bootstrap, ya que esta implementa el diseño y nos hace más fácil a la hora de diseñar el estilo CSS, ya que esta misma te lo incluye y solo es cuestión de acomodar al gusto del diseñador o de nosotros como programadores para poder implementar bien Bootstrap. Entonces, ya explicadas las vistas, tenemos la conexión a la base de datos, ya que esta la hicimos con MongoDB. Requerimos la constante mongoose. Esta se puede mandar, ya que necesitamos la URI, que es la key de seguridad, para poder conectar la base de datos de un usuario. Primero que nada tenemos que registrarnos en MongoDB, y esto es muy sencillo, ya que solo vamos a MongoDB Atlas y creamos una cuenta o iniciamos sesión si es que ya tenemos.
En este caso requerimos la key para el link a MongoDB. Nos conectamos, mandamos un error en consola si es que no se puede conectar y exportamos todo esto en la conexión de MongoDB. De igual manera, aquí tenemos los códigos de Python de cómo es que funciona nuestro código de la Raspberry, que es el que va a validar las alarmas en MongoDB. Lo que hace es, por medio de consultas de MongoDB, validar que las alarmas, por así decirlo, tomen la hora que sea igual a la hora actual y que busque en el esquema de alarmas la hora y la fecha que coincidan a la hora actual y que las alarmas estén en false. Era lo que decía, cuando se registra una alarma tiene que mandarse en estado false para que a la hora de que la consulta las busque, todas las alarmas que estén en false y que correspondan igual a la hora actual serán dispensadas. Esto para evitar que las alarmas sean dispensadas antes o después de la hora que se programó. De esta manera se nos dispensa la pastilla, hace girar el servomotor y se nos manda una alerta al correo electrónico con la hora, la fecha y el dispensador, en este caso el nombre de la pastilla, de la alarma que se ha programado, que a esa hora se dispensó nuestra pastilla, ya que así se buscan todas las alarmas encontradas por el form alarm en el esquema alarmas, que sean del servo tal, de la fecha tal y a la hora tal y el nombre de la alarma. Esto mueve el servo a esa hora programada por el usuario de nuestra aplicación y se nos devuelve un update one a la misma base de datos con el nombre de la alarma y el set estado active true para que nuestra aplicación web, las alarmas que tengan un estado false van a estar en gris ya que no han sido dispensadas, y cuando la Raspberry con su consulta las active, manda el estado true a la base de datos para que nuestra aplicación web tome ese estado true y las ponga de estado verde. Ahorita voy a mostrar eso para explicar mejor y que se tenga un mejor entendimiento. Manda un contador de la alarma que va a ir 1+1 a cada dispensador de la pastilla para así llevar un registro de los usuarios, cuántas veces han dispensado ese dispensador, para llevar un control de tal pastilla de tal dispensador se ha tomado 10 veces o se ha programado 10 veces al mes, se ha tomado 5 veces a la semana y tal. De esta manera también se creó un servidor en la Raspberry, un servidor de correo, que cuando se dispensa la pastilla se envía a el correo que se registró en el login una alerta de la hora, la fecha, el nombre, la alarma y el dispensador a la hora que nuestro servomotor la dispensó o que nuestra Raspberry encontró la alarma y la activó. En este caso se mandó una alarma con el nombre alarma, activó en el dispensador, nos dice el servo el día de, en la fecha, a la hora de, y todo esto se manda al correo electrónico que se registró por el usuario en el login. Entonces, ya un poquito más explicado el código, tenemos nuestro CSS de nuestras alarmas, nuestros estilos y las imágenes utilizadas en nuestro proyecto. Tenemos también todos nuestros JS, que en este caso han sido para poder utilizarlos en el Python y para poder implementar acciones en nuestra aplicación web. Ahora vamos a correr nuestra aplicación. Vamos a ejecutar el servidor y vamos a correr registro. En este caso podemos registrar un usuario, que en este caso va a ser prueba y ponemos un correo. En este caso lo registramos y como vemos se tiene que registrar nuestra base de datos. Aquí tengo la colección de nuestra alarma, en la cual vamos a checar los usuarios en nuestro esquema
Y tenemos aquí prueba, el usuario que hemos registrado y el correo. En este caso vamos a iniciar sesión. En este caso sería prueba. Ya que hemos iniciado sesión, podemos ir a nuestro inicio. Tenemos aquí un conócenos para que el usuario o el cliente pueda conocer un poco nosotros, el propósito del proyecto y demás, ya que nuestra aplicación está pensada para que algunas personas con discapacidades de enfermedades, en las cuales llevan la medicación y los cuales tienen problemas diferentes a la hora de llegar a tomarse sus medicamentos, puedan tomarlas a la hora adecuada y evitar problemas en su salud. Además de que incluye nuestro objetivo general, quiénes somos, quiénes nos conforman y el alcance del proyecto, además de un formulario con el que pueden contactarnos, dejar sus dudas y demás. Tenemos una vista en nuestra barra de navegación de alarmas, la cual nos pide elegir el dispensador que queremos elegir para poder dispensar la alarma, en el que hemos puesto nuestra pastilla, un formulario para poner el nombre en la alarma, vamos a poner paracetamol, elegimos la fecha del día de hoy, por así decirlo, la hora, y eso ya va por defecto. Vemos las alarmas que tenemos registrada y como podemos ver, tenemos la alarma que hemos registrado anteriormente. Esta se puede editar. Paracetamol le podemos poner prueba y así los demás datos. Ya vemos que se ha editado. Y en este caso podemos tener el control de nuestras pastillas y de las demás alarmas programadas en nuestra aplicación. Tenemos un errorcito aquí, ok. Tenemos nuestro nombre, nos muestra la fecha, la hora, el servo en el que se ha pensado. En este caso tenemos 3, 1, 2 o 3, y el estado. En este caso, en el estado está que no se ha dispensado, ya que no tengo ejecutado el código de la Raspberry, pero cuando se hayan ejecutado, pasará así y se mostrará esta línea en verde. De igual manera la podemos borrar, vamos a borrarla y se borra. Tenemos nuestro perfil, el cual nos mostrará el perfil del usuario que ha iniciado sesión y que se ha registrado, en el cual podemos editar y borrarlo. En este caso vamos a ponerle a prueba user, solo el usuario, y guardamos. Y como vemos, se guardan nuestros datos y demás. Podemos ver, tenemos una vista, un reloj que nos muestra la hora actual con segundos y demás. Tenemos un instructivo, el cual nos muestra cómo usar nuestra página para que el usuario pueda familiarizarse un poco con la navegación y conocer un poco de cómo usar la página. Esto se hizo con un slider en el cual se muestra todo lo que tenemos en nuestra página en la barra de navegación, que incluye cada cosa y cómo podemos usarla y programar alarmas. De igual manera, se puede entender un poco cómo usar la página y cómo podemos llegar a usarla. Vamos a iniciar sesión y como ven, si no hemos iniciado sesión, se nos mostrará un error, así que tenemos que volver a iniciar sesión porque hemos cambiado los datos. Iniciamos sesión y vemos nuestras alarmas y ya las podemos ver de nuevo porque ya el usuario está validado. Y como expliqué anteriormente, si el usuario no ha iniciado sesión y no ha sido validado por el Passport, no dejará ver las demás vistas. Y fue lo que pasó anteriormente, ya que editamos el perfil. Pero en este caso ya muestra el nuevo nombre del usuario, la nueva contraseña, el correo, y ya podemos ver todas las páginas que están protegidas. Así, una alarma o muchas alarmas corresponden a un usuario al que las ha registrado. Aquí tenemos el correo al que será mandado a las alertas y demás. Podemos ver nuestras alarmas y podemos programar en un formulario cualquier alarma que queramos en nuestro dispensador. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte de nuestra aplicación.
de nuestro proyecto de DispBetter.